de Altagracia y nos vamos a la conexión a través de Meet porque estamos en conexión con Mariano Bar, abogado constitucionalista. Hablamos de Santa Fe porque ha comenzado la convención para reformar la Constitución en Santa Fe y en esto, bueno, mucho para hablar y entender de alguna manera. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos desde Altagracia, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día. Mariano, bueno, ha comenzado la convención para reformar la Constitución en la provincia de Santa Fe. ¿Qué sería? Vamos con lo básico, ¿no? ¿Qué sería la reforma constitucional o Sí. una convención constituyente? Bueno, a fin del año pasado la legislatura, con una mayoría especial de 2/3, sancionó una ley estableciendo la necesidad de reformar la Constitución. Bien. Ese es el primer paso que hay que dar para llevar adelante todo este proceso. Una vez sancionada esa ley que plantea cuáles son las cuestiones que somete a reforma, es decir, Sí. qué artículos, qué temas, Ujú. se convocó a elecciones para elegir convencionales constituyentes, que son las personas encargadas de reformar la Constitución, y hace 2 días en la ciudad de Santa Fe se reunieron por primera vez esos convencionales electos para empezar a trabajar eh, en este proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe Sí. en base a lo que la ley de la necesidad de reforma de fines del año pasado le dice que tiene que trabajar. Entonces, ahora empieza todo un proceso. Entre ayer y hoy, Sí. perdón, entre antes de ayer y ayer se dictaron el reglamento interno para trabajar, Ujú. conformaron comisiones de trabajo y a partir de ahora empieza la discusión de fondo sobre los más de 45 artículos, los 45 artículos que hay, que la ley de necesidad de reforma marcó para su estudio, Sí. y los 17 temas que además también propone para ser abordado. Eh, Todo tiene que hacerse en un plazo de 60 días. Bien, o sea, esto es un proceso que comienza con la elección de los convencionales constituyentes, que serían 69 que han tomado jura el día 14 de julio, el lunes. Exactamente. Antes empieza con la ley de necesidad de reforma que Ah, bien, hablábamos hoy, claro, exacto, perfecto, ahí te con la sigo. ley de la Ujú. legislatura. Bien, estos puntos a tratar, en su mayoría, son los que propone el gobernador Puyaro. No, los puntos a tratar son los que propuso la legislatura y Ah, como bien, requería 2/3 de los bien. votos de cada cámara, Ujú. hay por supuesto puntos que son de interés del gobernador Puyaro, Bien, principalmente su posibilidad de reelección, claro. y hay otros puntos incorporados por otras fuerzas políticas Sí, que tienen que ver con el diseño institucional de la provincia o cuestiones como, por ejemplo, garantizar la intransferibilidad de la caja de jubilaciones por constitución hacia la jurisdicción nacional. Hay muchas provincias que no tienen caja de jubilaciones propias, sí, como tiene Santa Fe, no es el caso de Córdoba. sí tiene, Bueno, sí. son muy pocas las provincias, son pocas las provincias que no transfirieron sus cajas a A Nación. ANSES. Ujú. Bueno, los santafesinos están planteándose la posibilidad de que se prohíba a través de la propia Constitución esta transferencia de Claro. cara a futuro como una política de Estado, digamos. Voy, Entre otros sí, tantos temas, pero esencialmente sí, los temas que se tratan en una Constitución Nacional sí, están relacionados a la distribución del ejercicio del poder del Estado. claro. Vos sabés que, Sí, una parte a discutir derechos y sí, otra a discutir poder. claro, vos sabés que en esto de discutir poder hay una similitud, ¿no? Con la modificación de la Constitución en 1994, que fue la posibilidad de la reelección de Carlos Menem. Y en esto Puyaro está de alguna manera utilizando esta herramienta. Sí, claro. Y esto es así por dos cuestiones. Por una cuestión, las constituciones tienen en general, y así Ujú. a grandes rasgos, tienen dos grandes capítulos. Un capítulo dedicado a los principios, declaraciones, derechos y garantías, que Bien, son los resguardos que tiene el ciudadano en general frente al poder del Estado, y una segunda parte que
es de organización del poder, que es lo que Claro, llamamos parte orgánica de las constituciones. claro. Ahí Entonces, que está. te dice, que te establece las reglas Ujú. de funcionamiento, que crea, además, y establece las reglas de funcionamiento del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Las constituciones provinciales, en su mayoría, están abocadas a darse su diseño institucional propio, es decir, a Claro. la parte orgánica. No Bien. significa que no reconozcan derechos, Ujú. que están reconocidos, por otro lado, la mayoría de la Constitución Nacional, Claro, eso. pero sí, en uso de su autonomía, Ujú. te dan Bien. sus propias instituciones. Un ejemplo, Sí. la Constitución de Santa Fe, cuando aborda el poder legislativo, establece que nosotros los santafesinos tenemos dos cámaras legislativas, una de Sí. diputados y una de senadores. Y ustedes ahí en Córdoba, Claro. cuando organizan el poder de su provincia, disponen que tienen una sola cámara legislativa. Ujú. Sí, Entonces, señor. bueno, ese tipo de cuestiones son las que de organización y funcionamiento del Estado son las más importantes para discutir en una reforma constitucional provincial. En esto, vos como abogado constitucionalista, no supera la constitución de la provincia de Santa Fe y las modificaciones, superaría a la constitución nacional. Siempre estamos supeditados por la constitución Pues, nacional, ¿o no? O ahí no, discutimos judicialmente desde otro lugar. no, 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 no. No, no. Cuando se conformó el Estado Nacional, las Ujú. provincias, que son preexistentes al Estado Nacional, o sea, el Ujú. Estado Nacional existe porque las provincias quisieron que exista, Bien. fueron ellas las que le delegaron poder expresamente y dijeron, bueno, dijeron, conformemos un Estado Nacional que tiene facultades para hacer esto y lo otro. Ah, bien. Todo lo otro que no se haya delegado, Sí. todo lo otro que no se haya delegado expresamente, corresponde a las provincias. O sea, Sigue siendo la de dominio de autonomía las de las provincias. provincias. Claro. Está Por bueno eso eso. hablamos de las provincias, de Claro. las autonomías de las provincias. Está bueno Entonces, entender esto y comprender que, como has explicado, lo que has explicado, que es parte de nuestra historia, pero uno lo va perdiendo, ¿no? Que primero es las provincias, luego el Estado Nacional, y que las provincias, tal cual, como decís vos, delegaron facultades al Estado Nacional. sí, pero ahora viene una segunda parte. Sí, En esa delegación que hacen las provincias cuando crean el Estado Nacional, entienden que es necesario que la Constitución Nacional y las leyes que dicta el Congreso en sí, determinadas materias sea uniforme para todo el país. claro. Eso es lo que da cierta unidad nacional, en Bien. cierto sentido, la unidad jurídica del Estado. Y como consecuencia de eso, tenés que en un criterio de jerarquía normativa, es decir, qué leyes valen más, Sí, tenés primero la Constitución Nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos, bien. después las leyes nacionales, Ujú. después las constituciones provinciales y después las leyes provinciales. Eso significa que hay reparto de materias donde uno puede legislar y otro no, pero además en donde hay materias que son concurrentes, que pueden legislar ambos, las leyes nacionales tienen más jerarquía, o la Constitución Nacional tiene más jerarquía que la Constitución provincial o las leyes provinciales, respondiendo a Claro, la pregunta que hacías está vos al bien. principio, porque Se eso entiende, también es sí. parte de la decisión de las provincias cuando Claro. conformaron el Estado Nacional. Sin desviarnos del tema, ¿no? Pero esto también es lo que genera y lo que le da poder a las provincias de discutir con nación lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que vemos en este mapa político de la República Argentina la discusión entre los gobernadores y el gobierno de Javier Milei. Sí, 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 por supuesto. No es la primera vez, hay incluso muchos fallos de la Corte Suprema Ujú. donde hay disputas de este tenor y Claro. termina siendo, ojo que las provincias son preexistentes al Estado Nacional y Ujú. por lo tanto solamente el Estado Nacional tiene facultades para llevar adelante aquello que las provincias expresamente delegaron y si el Ujú. Estado Nacional se excede en eso, Ujú. generalmente los conflictos judicializados, sacando las cuestiones políticas, digamos, Ujú. terminan siendo en favor de las provincias. Coparticipación es un claro ejemplo, que es Claro. el tema hoy en día por el cual estamos
manejando los gobernadores. Lógico. Uno de los temas que está en disputa y que ha generado cierta tensión es, en esta modificación en Santa Fe de la Constitución, es dejar de lado los fueros que tienen aquellos que diputados y senadores, ¿no? En esto, como decías vos, unificar la Cámara baja y alta, y el tema de los fueros. Sería como una especie de ficha limpia, si podemos decirlo así. No. Dos cosas. Santa Fe no va a discutir la unicameralidad. Ah, bien. Santa Fe va a seguir teniendo una Cámara de Senadores y una de Diputados. No va a unificar. No unifica, bien. La ley de necesidad de reforma expresamente introduce modificaciones a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, pero no la anula. No permite la unificación. Ah, perfecto. No la unifica. No la anula. Bien. Sí se van a discutir, a discutir los alcances de los fueros o de las inmunidades legislativas. Bien. Que no son fueros o inmunidades de los legisladores, sino, o por la persona de los legisladores, sino que son del ejercicio de la función. Existen en todas las provincias y existe a nivel nacional, y tiene que ver con que los legisladores no pueden ser molestados o acusados judicialmente por las opiniones que viertan en el ejercicio de su función. Lo que es lógico, digo, un legislador trabaja esencialmente de fundamentar posiciones políticas. Sin ninguna duda. Esa fundamentación o el sentido del voto de un legislador no puede ser motivo para iniciar ningún tipo de persecución penal. Ese se llama inmunidad de opinión. Eso existe en todos los ordenamientos provinciales y existe en la nación. Pero también tienen inmunidad de arresto, que son los famosos fueros que siempre discutimos, porque en el medio hay causas penales que involucran a los legisladores. ¿Qué es la inmunidad de arresto? La inmunidad de arresto significa que sin permiso de la propia Cámara Legislativa a la que pertenece un legislador, que generalmente necesita 2/3, ese legislador, que es el famoso desafuero, ese legislador no puede ser detenido, arrestado o, en su caso, condenado a una pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que ocurre en todos los ordenamientos jurídicos, menos en el de Santa Fe? Esta inmunidad de arresto siempre permite, en todos los ordenamientos jurídicos, el sometimiento a un proceso penal a ese legislador. No significa que no te pueden formar una causa penal. Vos vas a estar en juicio y se puede llegar hasta la instancia de dictar sentencia. En su caso, te la dictarán si existe el desafuero. En la provincia de Santa Fe se excedió el convencional constituyente de 1962, que es de ese año es nuestra constitución, y en esta inmunidad de arresto también incluyó la inmunidad de proceso. Entonces, en la provincia de Santa Fe ni siquiera se lo puede someter a proceso, es decir, no se lo puede investigar a un legislador. Judicialmente no se lo puede investigar en una causa formal. Bien. Y eso es lo que se va a modificar ahora. Sí, lo pone conforme a derecho, lo iguala, digamos, en muchas situaciones, y le quita cierta inmunidad de privilegio, como decís vos, ¿no? A la hora de ser analizado por la justicia. Claro, porque una cosa es, los fueros parlamentarios y la inmunidad de detención estaba pensada en un contexto de mayores arbitrariedades. Imagínate, 1853 todavía había malevos. Claro, la parte política, exactamente. Y los diputados no eran muy conocidos y llegaban en carretas desde provincias muy lejanas. Bueno, podía existir la vivada en alguna votación media pareja, que el comisario del pueblo detenía justo a una persona y no le creía que estaba llegando como diputado a votar al Congreso. Bien, está buena la aclaración. Y te sacaba un voto. Claro, ahí está la aclaración, ¿no? Sí. Ese es el surgimiento histórico. Evitar este tipo de vivadas para modificar los resultados de las votaciones. Ahora, obviamente, eso cambió a través del tiempo. Sigue teniendo un sentido la inmunidad de arresto, porque nada quita que no se puedan cometer este tipo de arbitrariedades tampoco. Sin ninguna duda. Pero bueno, lo de Santa Fe ya va un paso mucho más allá. No solamente la de inmunidad de arresto, sino que
salvo que te agarren con las manos en la masa, como se dice, Claro. una investigación judicial por una denuncia penal no se te puede iniciar hasta tanto se te desafuere o dejes de ser legislador. Bien. El paneo en la provincia para los próximos 60 días, ¿cómo se vive políticamente? ¿Cuál es el estado, digamos? ¿Hay una idea de concordancia? ¿Es un debate, es una labor parlamentaria sana? ¿O lo que vemos en algunos medios hegemónicos y nacionales, también hay también una cuestión preelectoral, no en esto, pero pensar en un debate sano, en una labor parlamentaria sana, ¿se puede dar en esta reforma constitucional en la provincia de Santa Fe o va a ser lo que estamos viendo en algunos titulares, que Granata, que Puyaro, y así le vamos dando, digamos, una situación que se pierde el eje, la base, lo real del asunto, ¿no? Que es progresar, mejorar y estar actualizado en nuestras leyes, en nuestras formas de hacer política? Bueno, estamos a tiempo de que sea así. Las dos primeras reuniones de la convención, la verdad es que estuvieron cerca de, por momentos, estuvieron cerca de la vergüenza ajena, de hecho, para quienes estábamos mirando. Primero, no es un proceso que se lo haya apropiado la ciudadanía, la verdad que se convirtió en algo sectario y una discusión propia de la política. Claro. Lamentablemente, no hubo mecanismos desde el Estado para promocionar la participación ciudadana. Hay 60 días, quizás eso se puede corregir, quizás se puede corregir y elevar el nivel de debate para que no ocurra lo que ocurrió estos 2 primeros días, y esperemos que sea así, porque solamente si damos un debate serio y hay apropiación de la ciudadanía y hay amplios consensos en torno al próximo texto constitucional, recién ahí vamos a poder decir que Santa Fe está atravesando un hecho histórico de reforma constitucional, porque hasta ahora la última reforma fue hace 60 años, pero el tiempo no la transforma a la de hoy en una reforma histórica, sino en un hecho poco frecuente. Claro. Si hay legitimación, si hay apropiación, si hay consenso, si hay amplitud, seguramente podemos hacer un documento histórico. Bien. En lo personal, yo soy un pesimista, pero soy un pesimista moderado, como actitud frente a la vida. Yo creo que la mayoría de las cosas que pueden salir mal van a salir mal, pero me doy la posibilidad de, con esta moderación, al no ser un pesimista radical, a ser un pesimista moderado, me doy la posibilidad de actuar y de trabajar pensando que quizás algunas de las cosas que podían salir mal salgan bien, y espero que esta sea una en la provincia de Santa Fe y después podamos tener una constitución acorde a los tiempos que corren. Esto me lleva a pensar que me estás diciendo, Mariano, que lo que en varias oportunidades me decía un dirigente importante del radicalismo en la ciudad de Altagracia, que me decía, la política es hermosa, la política es hermosa. La que la deformamos o distorsionamos o malutilizamos somos los políticos, los dirigentes, ¿no? Los seres humanos. Entonces es como que hay una situación compleja porque realmente esto que mencionas vos, ¿no? La posibilidad de una muy buena herramienta que se distorsione para el uso sectario en lo partidario, ¿no? O en las conveniencias del poder de turno. Es muy complejo. Sí, seguramente es así, pero bueno, tampoco he llegado al extremo de decir que todos los políticos son iguales o que todos los políticos son malos o que hay una casta que hay que eliminar, porque la verdad es que Los extremos hay son muchísima malos. gente que trabaja a destajo Sin duda. y le dedica su vida a la vocación pública y bueno, y eso sí honra a la política. Y veo que me estoy viendo lila, me parece que se me acaba de romper la cámara de la Yo computadora. dije, capaz que pusiste un filtro, o de algún político, No. algún constituyente dijo, bueno, el Sí. cibercontrol de Bullrich. Mariano, te agradezco esta comunicación, el tiempo dispensado para nosotros, para aquí, para la 103.9, para la ciudad de Altagracia y Córdoba. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hay 60 días para conversar sobre la Constitución de Santa Fe. Será la primera, así que tenés tiempo de arreglar la cámara. Te mando un abrazo enorme, que sea una cosa menor. Bueno, Te mando un abrazo, gracias.
Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de Mariano Bar, abogado constitucionalista y docente universitario. Hablamos de Santa Fe, la reforma constitucional, algo que ha comenzado el 14 de julio. Bueno, se ha hecho la jura, ya hay 2 debates, 2 días de funcionamiento. Veremos cómo va avanzando la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. 25 minutos de la hora 9, Luli Heredia, Lucas Cristiani, Fede Jerez.